Mi saludo cordial para todos los queridos oyentes de esta emisora, Nuestra Señora del Socorro, la emisora diocesana, que transmite este programa siempre en domingo. También las emisoras comunitarias que elaboran y transmiten desde nuestras parroquias de la diócesis de Socorro y San Gil. Recordemos que estamos todavía en el mes de octubre, aunque finalizando, y es el mes de las misiones, y es el mes del Santo Rosario. Qué importante es que en este mes nosotros tomemos conciencia una vez más de la dimensión misionera de la Iglesia. Recuerden lo que el Papa en el mensaje para este Día de las Misiones, que fue el Domum, el domingo pasado, nos hablaba y nos recordaba cómo el primero y el más importante evangelizador fue el mismo Jesucristo, que hace que su iglesia fundada por él también vaya a anunciar la buena nueva de la salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuánta necesidad tiene el mundo, y en cualquier época, con mayor razón diríamos el mundo de hoy, que está tan lleno de problemas, de males, y que pareciera que no caminara hacia ser un mundo mejor, sino lo contrario. Cuánta necesidad tiene del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Papa en su mensaje nos recordaba que la iglesia, nuestra iglesia, es misionera, y si no, no sería la iglesia de Jesucristo. Por eso no debemos olvidar que estamos ya finalizando el mes de las misiones. Estamos hoy a 29 y es el 30º domingo del tiempo ordinario, según la liturgia. ¿Cuál es el evangelio de hoy? Vamos a promulgarlo, y ustedes, queridos amigos y amigas, estén atentos a esta proclamación del evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, versículos 34 a 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el mensaje de hoy es muy hermoso y nos habla del amor y del mandamiento del amor en sus dos dimensiones, el amor a Dios y el amor al prójimo. Son dimensiones inseparables. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo, como tampoco decir que amo al prójimo sin amar a Dios. Son dimensiones del amor inseparables y complementarias. La una complementa a la otra, porque el que tiene amor a Dios seguramente amará a su prójimo de una manera como Dios nos ama. Y lo mismo, el que quiere amar verdaderamente a su prójimo tiene que ir a beber de la fuente de ese amor que es Dios. Ese es el episodio de hoy que nos trae San Mateo. Uno de los fariseos le pregunta a Jesús, pero para ponerlo a prueba, porque esa es la motivación que los fariseos tienen para acercarse a Jesús, e incluso lo llaman maestro, lo reconocen como maestro, pero para preguntarle algunas cosas que según ellos podrían ponerlo a prueba en cuanto a su respuesta. Y la pregunta de este fariseo es: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Porque los judíos tenían muchos mandamientos, muchos preceptos. Nos podemos imaginar de 330 preceptos y muchísimo más que el pueblo judío tenía para cumplir siguiendo la letra, ojalá el espíritu. Muchas veces no seguían el espíritu, como en el caso de los fariseos, sino solo la letra. Por eso preguntan cuál de todos esos es el principal.
Había escuelas rabínicas en donde de todos esos mandamientos se estudiaba y se investigaba para mirar cuál de esos eran los principales, para tenerlos más en cuenta. Eso sí, había ese deseo y ese trabajo en los rabinos, o sea, en los maestros de la ley, para preguntarse y responderse esa respuesta. Por eso el fariseo pregunta cuál de los mandamientos es el principal. Pero Jesús, sin duda ninguna, acude a la misma escritura para dar la respuesta. Porque amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo tu ser, está mandado en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Allá se nos habla: escucha, Israel. Es lo que Dios le dice al pueblo de Israel para que tenga los oídos muy abiertos y el corazón para entender muy bien ese primer mandamiento. Y nos dice Jesús en su respuesta al fariseo: hay un segundo mandamiento, pero es semejante al primero, como si fuera el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mandamiento no está en el Deuteronomio, está como escondidito por allá en el libro de Levítico, capítulo 18, verso 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Une los dos mandamientos, une el Deuteronomio con el Levítico, une el primer mandamiento de amar a Dios con el segundo, que es semejante al primero, amar al prójimo. Y entonces, ¿cuál es la novedad de Jesús? Porque esos mandamientos estaban en la Biblia, en la Torá, en la ley. La novedad de Jesús es unirlos de una manera inseparable, como dijimos al principio, y complementaria, porque el uno no puede existir sin el otro. Ya lo hemos dicho, el que dice amar a Dios y odia a su prójimo, el apóstol Santiago en la Biblia nos dice, es un mentiroso. Y así es. Si nosotros separamos esos dos mandamientos, no estamos cumpliendo lo que dice nuestro Señor aquí al final del Evangelio, que estos dos mandamientos sostienen toda la ley y todos los profetas. Qué hermoso es pues que miremos en nuestra conciencia, como haciendo un examen de conciencia para ver cómo va el cumplimiento de estos mandamientos que el Señor dice que es la síntesis de toda la ley. En ellos dos está. O sea que todos los demás 300, 600 preceptos que tenían los judíos quedan supeditados, quedan condicionados al cumplimiento de estos dos mandamientos. Dar limosna es por amor, pero si es por vanagloria, pues ese mandamiento de dar limosna no serviría. Ese es un ejemplo, y cualquier otro que podemos encontrar en la ley judía. Bonito encontrar y recordar aquí hoy, al terminar esta reflexión. Por eso los invito a que finalicemos recordando de San Agustín unas palabras muy hermosas respecto al amor. Son muy breves, pero muy dicientes. Ama y haz lo que quieras, nos dice San Agustín. Todo lo que uno quiera hacer es por amor. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Todos los frutos son los del amor. Y entonces San Agustín nos enseña todo esto. Por eso cuando él dijo, tarde te amé, descubrió el amor de Dios, empezó a profundizar en el amor. La medida del amor es el amor sin medida. Grabémonos esa frasecita. La medida del amor es el amor sin medida. La bendición para todos ustedes y sus familias, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Feliz domingo.